Bienvenidos al video tutorial número 8 de la práctica de la unidad número 5. A partir de este video comenzaremos una serie de presentaciones sobre la tercera parte de esta unidad, que es teoremas integrales. En este video trabajaremos con teorema de Green. Realizaremos algunos ejercicios 5.49 y 5.50 y el ejercicio 5.52 planteado. Del ejercicio 5.49 realizaremos el primero de la página 89. En este ejercicio se pide calcular esa integral curvilínea. Ya está planteada de manera tal que está hecho el producto escalar entre el campo vectorial F y el diferencial de R. Ya está expresado de esa manera esa integral curvilínea. Es un F diferencial de R, siendo C la curva cerrada que limita la región definida por I igual a X e I igual a X cuadrado. Entonces, dibujando ese recinto delimitado por esas dos curvas, analizamos, para poder calcular esa integral curvilínea, analizamos condiciones que se deben cumplir para poder aplicar el teorema de Green. El recinto encerrado por las curvas debe ser un recinto simplemente conexo. La curva debe ser una curva de Jordan orientada positivamente, o sea, está orientada positivamente en el sentido desde el 0,0 al punto 1,1 en sentido antihorario. Voy a ir girando. Esa curva C va a estar formada por dos tramos, C1 y C2. Y el campo vectorial que está interviniendo en esa integral curvilínea planteada por el ejercicio debe ser derivable con continuidad en la unión del conjunto D más el conjunto de los puntos de la curva C. Entonces vemos que es el campo vectorial, sus componentes son campos escalares, que son expresiones polinómicas, es derivable con continuidad en todos los puntos de este recinto. Entonces tenemos el campo vectorial que desde esa integral curvilínea planteada podemos extraer. La primer componente es x por y más y cuadrado y la segunda componente x cuadrado. Entonces ahí, cuando ya hemos analizado completamente que se cumplan todas las condiciones necesarias para aplicar el teorema de Green, la expresión del teorema de Green nos plantea una vinculación entre una integral curvilínea, o sea, trabajar con una integral curvilínea sobre toda esa curva C, y la vincula con una integral doble trabajada, una integral múltiple, una integral doble trabajada sobre el recinto D, que es el recinto encerrada por dichas curvas cerrada. De esa diferencia de Q de X menos P de Y, tal cual lo deben haber analizado en el video de teoría. Ahora bien, ¿para qué sirve este teorema? Este teorema sirve para cuando nosotros tenemos que calcular alguna integral curvilínea y se cumplen todas las condiciones que analicé previamente, tomar la decisión de si esa integral curvilínea que me están pidiendo es cuál es el camino más simple para poderla calcular, si directamente con una integral curvilínea o con una integral doble. Si yo me pongo a pensar acá para calcular esa integral curvilínea sobre C, dado que C es la unión entre dos curvas, vamos a tener que hacer dos integrales curvilíneas, primero sobre C1 y después sumarle la integral sobre C2. En cambio, el recinto de integración D es un recinto sencillo que puede ser calculado simplemente con una integral doble. Entonces, tenemos esa es la integral que nos pide calcular el ejercicio.
Ya analizamos que ese recinto D, un recinto simple, que lo voy a poder definir con la X entre 0 y 1 y la Y entre superiormente la recta igual a X e inferiormente la curva igual a X cuadrado. Ahora bien, entonces decidimos que vamos a trabajar con la integral doble, o sea, con la igualdad que nos plantea el teorema de Green con el segundo miembro del teorema de Green. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la diferencia de Q de X menos P de Y. Para eso, a partir del campo vectorial que tenemos, identificamos quién es P, identificamos quién es Q, hacemos las derivadas parciales, hacemos la diferencia y nos queda que esa diferencia nos queda X menos 2Y. Una vez que tenemos planteado el recinto y esa diferencia, planteamos la integral doble y calculamos una integral doble iterada, como ya lo habíamos visto en la primera parte de esta unidad número 5. Empezamos en este caso integrando primero con respecto a Y. En el primer término, bueno, se los explico, se los recuerdo rápidamente. El primer término, que es solamente X, nos va a quedar X por Y. Y el segundo nos va a quedar 2 por Y cuadrado sobre 2. Entre los extremos reemplazamos y luego nos queda una integral para, con respecto a X, para integrar entre 0 y 1. Ese es el resultado que nos queda menos un 20avo, que es, después vamos a ver que este teorema, esta integral curvilínea, ya habíamos visto que nos permitía calcular un trabajo, nos estaba dando idea del trabajo que realiza ese campo vectorial al moverse, al mover o afectar a una partícula que se mueve a lo largo de toda la curva C. Bueno, el segundo de los ejercicios que vamos a trabajar es el ejercicio 552. Este ejercicio también es del teorema de Green, pero no sobre regiones simplemente conexas, sino múltiplemente conexas. Tenemos este ejercicio, este enunciado, tenemos una región R interior a la elipse dada y exterior al círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, la región D que nos queda múltiplemente con esa es la que nos queda ahí dibujada con un cuadrado, ¿sí? Con cuadraditos, el cuadriculado. Analizamos que ese recinto D es múltiplemente conexo. Esa curva C que nos pide calcular esa integral va a estar definida por varios tramos, un tramo, una curva exterior C1 y una curva interior C2. Como tenemos que orientarlo positivamente a esa curva C para poder aplicar el teorema de Green, entonces tenemos que transformar ese recinto múltiplemente conexo en simplemente conexo. Eso hace de que físicamente, concretamente, ¿qué significa esto? Significa de qué manera nosotros podemos calcular esa integral C, recorrer la curva C, de manera tal de tener un único circuito de circulación de esa partícula por toda la parte externa e interna de esa región D. Por lo tanto, si nosotros comenzamos a transitar esa curva C desde el punto, desde este punto, ¿sí? Si nosotros comenzamos a transitar la curva C desde este punto, el tramo C1 es el contorno de la elipse. Luego trazamos una entrada, o sea, definimos una curva que va desde el punto ese exterior de mi elipse a este punto interior que tengo acá, entramos, recorremos el círculo en ese sentido,
¿sí? Que está indicado ahí por la flecha, y luego, cuando lo terminamos de recorrer, volvemos a salir por ese mismo recorrido que teníamos construido para poder entrar a la curva interior, y volvemos a tener todo el circuito cerrado de el contorno de ese recinto D. Entonces, si nosotros decimos la curva C ahora no es más C1 y C2, se me transforma en 4 tramos de curva. Lo que pasa que con lo que ya hemos trabajado en las propiedades que definimos de integral curvilínea, hablábamos del valor de las integrales curvilíneas en la tercera propiedad que hablaba del sentido de circulación. Entonces, si nosotros tenemos este doble sentido de circulación entrando y saliendo a la curva interior, esos dos tramos son exactamente los mismos. Por lo tanto, recorrerlo en un sentido y recorrerlo en otro sentido, se nos anulan los valores que nos dan esas dos integrales curvilíneas. Por lo tanto, nosotros hemos transformado el recinto simplemente conexo en múltiplemente conexo en simplemente conexo, teniendo en cuenta que vamos a eliminar esos conjuntos de esos puntos para poderlo transformar, pero matemáticamente el cálculo de la integral no lo hacemos por ese tramo de recta, porque entrar y salir se nos anula. Entonces, el campo vectorial que nos está dando el enunciado lo podemos definir de esa manera, y entonces por el teorema de Green aplicable a integrales curvilíneas, el teorema de Green aplicable a recintos múltiplemente conexos, es ese donde el cambio que tenemos con respecto a la otra expresión es que tenemos que la integral curvilínea ya la vamos a hacer con una sumatoria de integrales curvilíneas por cada uno de los tramos que configuran ese recinto múltiplemente conexo. Bueno, entonces ese era el recinto, ¿sí? Vamos a ver que para poderlo, también lo vamos a hacer con el segundo miembro, para no tener que trabajar con las integrales curvilíneas. Vamos a hacerlo con un integral doble. Lo vamos a tener que dividir en dos recintos de integración, uno el encerrado por la elipse y otro el encerrado por el círculo, y luego hacer la diferencia entre ambas integrales curvilíneas, integrales múltiples o dobles. Entonces, para el primero lo vamos a hacer, vamos a construir unas integrales coordenadas para una elipse. Por lo tanto, tenemos que agregarle a las expresiones de las ecuaciones que habíamos dado con polares definidas a partir de un círculo, los valores de los semiejes A y B que están sobre los ejes X e Y. Entonces por lo tanto, nos va a pedir calcular un nuevo jacobiano. Acuérdense que el jacobiano se calculaba, tenemos que calcular el módulo de ese jacobiano, y lo hacíamos como el módulo del determinante formado por las derivadas parciales de las variables x e y con respecto a ρ y a θ. En la teoría está calculado para que lo vuelvan a ver. Entonces acá los dejo como ejercicio verificar que el nuevo jacobiano para esta recinto encerrado por la elipse, sus coordenadas, sus ecuaciones paramétricas son esas, y el jacobiano es 6 ρ. Ahora, para el círculo, sí, trabajamos con las mismas coordenadas polares, jacobiano, el módulo jacobiano es ρ, y los valores de θ y de ρ, trabajando, habiendo calculado el jacobiano en ambos casos, ajustado, ya nos queda que θ va a estar entre 0 y 2pi, y ρ en ambos casos va a ser entre 0 y 1.
se puede verificar que este ρ es fácil de definir para el círculo, pero para la elipse, para que ustedes lo puedan verificar, tomen la ecuación cartesiana de la elipse, reemplacen esta X y esta Y, o sea, transfórmenla en coordenadas polares y van a ver que van a poder despejar, obtener el valor de ρ que va a estar, creo que les va a dar un ρ cuadrado igual a 1. De esa manera van a obtener dos valores de ρ1, 1 y menos 1, pero como acá estamos considerando que ρ es una medida radial, solamente tomamos el valor máximo 1 y el mínimo 0. Teníamos que calcular el Q de X menos P de Y de acuerdo al campo vectorial y una vez que tenemos todo, ya reemplazamos la integral doble. Como hicimos cambio de variable, tuvimos que, además del Q de X menos P de Y, que en este caso nos da 2, nada más. Si nos hubiese dado 2X, por ejemplo, que puede ocurrir, tenemos que, como en el caso anterior, como en el ejercicio anterior, tenemos que escribirlo en coordenadas polares, o sea, reemplazar la X y la Y por la X y la Y correspondiente al recinto sobre el cual estoy trabajando. Entonces calculo esas dos integrales dobles y me da 10pi, el valor de la integral curvilínea que me estaba pidiendo el ejercicio. Por último, el ejercicio 5.52 me pide que calcule por medio de una integral curvilínea el área encerrada por esa elipse de semiejes A y B. En la teoría deben haber analizado en el video que es posible calcular el área encerrada por una curva por medio de cualquiera de estas tres expresiones. Entonces, acá en este caso parametrizo la curva C, ¿sí? Estoy escribiendo su parametrización. ¿Se acuerdan que la parametrización de un círculo era X igual radio por el coseno de un ángulo y radio por el seno de un ángulo? Entonces, en este caso, y ese radio era constante. Supongamos que teníamos X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. La ecuación es paramétrica de esa circunferencia de radio 2 y va a ser X igual a 2 coseno de T y 2 seno de T. En este caso tenemos una elipse. Entonces en vez de radio ponemos los valores A y B, que son los valores semieje. El parámetro, la única variable parámetro de esa parametrización es el T, que va a estar entre 0 y 2pi. Aplicamos una de las fórmulas, la más extensa, y tenemos que, fíjense que en este primer tramo, en el primer término de esa expresión, me pide X por diferencial de Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? X es A coseno de T y el diferencial de Y lo voy a obtener diferenciando el Y que yo tengo planteado. El diferencial va a ser B por coseno de T. Entonces, acá está. Menos Y por diferencial de X. El Y era B seno de T por el diferencial de X. Si hacemos el diferencial, la derivada de X, nos va a quedar menos A por el seno de T, que es lo que está planteado acá. Entonces, una vez que tengo reemplazado cada una de las expresiones que me pide la fórmula, hago los cálculos auxiliares, multiplico, reemplazo ahí, saco factor común A por B y me queda coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T igual a 1, entonces me queda A por B diferencial de T. Ahora bien, fíjense que es fácil de verificar que esta viene a ser la expresión del área de cualquier elipse centrada en el origen o cualquier elipse que yo tenga de semiejes A y B, que por analogía lo podemos comparar con el área de un círculo. ¿Se acuerdan que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado?
pi por r por r. En este caso no tenemos los dos valores radiales o iguales, sino tenemos valores radiales que son los semiejes que son diferentes. Entonces es pi por a por b, los dos valores que tienen cada uno de los semiejes. Bueno, les queda para finalizar esta serie de ejercicios, todo referido al teorema de Green, terminar de hacer los ejercicios 549 y 550. Y cualquier duda, plantearlo en el